¿Y tú qué lograste con 2 viajes a la India? Además de gastarse 7 millones de pesos. Que yo cuando salí del aeropuerto en la segunda, al regresar, dije, me iluminé y voy a hacer las paces con mi mamá. Eso fue lo que logró y está feliz esa muchacha. Me dijo, bien pudo haber pagado el doble que eso, pero ahora estoy en paz con mi mamá. Muy bien, pero esa persona carece de una estructura integral. Eso lo acabas de hacer. Me prestas esa palabra, integral. Eso es lo que necesito. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. El opio de los marcos sociales. En esta era marcada por el reduccionismo material y la pobreza espiritual, ojo con eso, la pobreza espiritual. Porque antes de la pobreza socioeconómica, la causa es la pobreza espiritual, de pobres y de ricos económicamente. El mayor problema, tal vez, o la mayor responsabilidad está en los últimos, en lo que son ricos materialmente, pero siguen siendo pobres espiritualmente. Todos los marcos sociales contienen puntos ciegos que conducen al individuo a incluir hipocresías sociales dentro de su marco individual. Y hasta se colectiviza. Recuerden, hace poco un presidente le dice a otro presidente, es mi mejor nuevo amigo. Ya saben a quién me refiero. Eso es una diplomacia hipócrita. Manipulaciones que conllevan antivalores no penados por la ley, que aprendemos a hacer o ignorar. Aparentar lo que uno no es, o que hace lo que no hace, o que tiene o puede más lo que tiene o puede. Exagerar amabilidad, cortesía, afectuosidad, prometer y no cumplir para no desentonar, camuflarse como sobreprotector. No vi, no sé, macho, refinado, frívolo, discreto, coqueta, coqueto. Ayudarán a detectar las hipocresías sociales el buen uso de la intuición, el sexto sentido, las técnicas de PNL para desarrollar habilidad de observar, la dirección de la mirada, el cambio de la voz, sonrisas, risas, gestos faciales, tipo de frases, expresiones de sentimientos y expresiones corporales, dentro de los matices de modalidades y canales que cada quien usa o hace más. Mejor dicho, aprenderemos a detectar los errores del ego en los demás. Pero eso no es la solución total. Pero cuando ya estamos advertidos que no somos el ego, podemos ver que los demás tampoco lo son, pero creen serlo. Creen serlo. Pasamos. Un vicio que ha contaminado la historia y que continúa en el presente en todos los marcos sociales por sus puntos ciegos y que conducen al yo colectivo a incluir mentiras sociales, manipulaciones del ego colectivo con antivalores que la ley no ha podido erradicar y que hemos aprendido a convivir. Que la financiación de las elecciones no implica perversos compromisos políticos o que sus costos socioeconómicos no son grandes. ¿Qué se hizo del dinero que aportaron todos los que tuvieron en la crisis del UPAC que perder sus casas? No ha habido un solo medio masivo de comunicación, prensa, radio, televisión, que explique eso.
Porque en el mundo egoico, lo que alguien pierde, lo tiene que haber ganado otros. La plata no se desaparece, no se evapora. Entonces, todos los que perdieron en UPACS, los ganaron ¿quiénes? Los que financiaron las elecciones, las instituciones del establecimiento financiero. Y ahora el hombre más rico de Colombia debe gran parte de su dinero a ellos. El ego que colectivamente se vuelve vil, hipócritamente vil. Si tú me pagas y me financias mi elección como político, yo callo los medios para que nadie sepa cómo te vas a beneficiar con eso. ¿Listo? Y nosotros como borreguitos ni siquiera nos preguntamos qué pasó. Y creemos que es legal. Legal. El ego legaliza todo. Que el poder socioeconómico no infiltra los medios masivos de comunicación para fines perversos, como favorecer a los grandes intereses para ignorar los delitos y mentiras de los poderosos, para distraer la atención pública, para hacer demagogia con los pobres. Que la justicia no se politiza. Los gobiernos y parlamentos no siguen contaminados de antivalores. Crimen y corrupción no son impunes. La historia no distorsiona para mantener la miopía de la academia. Qué pena, estamos en un centro donde los académicos son los dueños, pero los académicos están dormidos en su ego. Me da pena decirlo con todo respeto, pero ojalá lo tomen con los oídos del simple. La academia debe de cambiar también su manera de enseñar, porque esto debería enseñarse en las universidades. Los universitarios tienen derecho a conocer esto. Que la justicia, que la historia, que la hipocresía social no se institucionaliza. Los paradigmas falaces u obsoletos que estamos denunciando en nuestro modelo que se llama IES, que es inteligencia espiritual, sin contexto religioso, rescatando la verdadera espiritualidad del ser humano, su yo superior. Y vamos a tratar de ayudar a detectar estas mentiras con la práctica de inteligencia en una forma que el modelo llama planta propia psicoespiritual individual y que se puede colectivizar para salir del autoengaño colectivo que preserva marcos sociales viciados con sus propios puntos ciegos. Perpetuamos elecciones tras elecciones donde el ego es el que propone para que el ego de los electores elija. Pero no hay ninguna propuesta trascendiendo el ego. Estamos en la prehistoria del espíritu, como dice Edgar Morin. Estamos en la prehistoria del verdadero espíritu. Estamos siendo manejados por un espíritu inferior llamado ego. Pasamos. La neblina mental nos lleva a percibir erróneamente los objetos de conciencia. El autoengaño de evitar el dolor oscurece la verdadera esencia de las cosas. Sin el desapego de inteligencia espiritual, seguimos sufriendo innecesariamente o alternativamente pretendemos inconscientemente no ver para no sufrir. Esta falsa perspectiva nos lleva a malinterpretar toda información válida que nos haga sufrir y todas nuestras experiencias mediante mecanismos de defensa.
La cura del autoengaño es la percepción del simple. Nos da la profundidad para ver las cosas como son y más allá para su sentido kármico que debemos capitalizar para invertirlo en misiones altruistas de crecimiento espiritual. La periódica autoevaluación mediante la reingeniería de metas y valores de inteligencia espiritual se convierte en la autoterapia cognitiva que debe hacerse al ego con la autocrítica, con el simple en meditación, para salir de los autoengaños en líderes y en liderados. Sacar a la luz dudas, objeciones, fallas y correctivos en el mercado de la vida. La verdad, por su autoengaño curativo, es la más preciada de las mercancías, la verdad. Y los autoengaños constituyen falsas monedas. Hagamos el cambio hacia la excelencia. Y ya hay una puertica que se abre a esa inquietud de su pregunta. Pasamos. Entonces, nuestra verdadera identidad es el simple. Yo tengo un ego, yo tengo un cuerpo, pero no confundo lo que tengo con lo que soy. Pero si ustedes están asistiendo a esta charla con el ego, no van a estar de acuerdo. Pasamos. ¿Recuerdan la verdadera identidad que decía que era el nombre? Pues a ese nombre, como identidad psicoego-biológica, la psicología transpersonal lo llamaba el yo personal o egoico o inferior, una identidad temporal que no trasciende porque se disuelve en aquello que los transpersonales rescatan de lo védico, se disuelve en el kama loka del bardo todol de los tibetanos después de la muerte. Es una programación que se disuelve, que dio origen después dentro de la religión zoroastrista precursora de la religión judía al concepto inicial que después se distorsiona del purgatorio. El ego se disuelve en el purgatorio. El ego no dura, el ego vuelve y renace a través del inconsciente arquetípico de la psicología transpersonal, a través del aporte miti aleatorio de los progenitores a nivel espiritual. El ego entonces es una programación psicológica, componente principal de la psicoidentidad intrascendente del yo inferior. ¿Por qué es intrascendente? Porque si nosotros vivimos egoicamente, vamos a terminar, como lo dice Héctor Abad Fasciolins en su novela, en el olvido que seremos. Porque muchos de nosotros creemos que la vida consiste en pasarla rico y vegetar. Vegetar como lo hace un árbol, que creció, se volvió un arbusto, un árbol, floreció, dio frutos, tuvo hijos, ramas fuertes, apogeo de su plenitud de la vida, y después envejece, se seca y se muere. Eso es vegetar. Y muchos de nosotros lo que creemos es que esa es nuestra razón de vivir. Vegetar. Vegetar. Eso es intrascendente. Eso es propio de este yo inferior llamado ego. Por eso, el simple, como en identidad espiritual evolutiva, dice que hay un yo transpersonal, egoico o superior, una identidad trascendente que no se muere con la muerte del cuerpo.
y que va a lograr a través de un reciclaje encarnatorio sucesivo lo que Jesús de Nazaret dice: sed perfectos como perfecto es el Padre. Buscar la perfección del ciclo, que no se puede lograr en un solo ciclo humano, pero que así es como de ciclo en ciclo el humano salió de ser antropófago, salió de ser después esclavista, salió después de ser colonialista y ahora lucha por conseguir los derechos humanos. Estamos camino a la perfección, pero nos falta mucho. Y así nos den 20 extremaunciones y nos den comuniones y con hostias, el día que nos vamos de este mundo, vamos a seguir siendo iguales de mentirositos, iguales de hipócritas, o iguales de imperfectos, o iguales de envidiosos, o de egoicos, o de egoístas, como hemos sido. Ninguna hostia nos va a volver perfectos. Pero si estamos trabajando en ese ego. Por favor, repita la pregunta. No, pero si estamos trabajando en ese egoico, pueden ser ayudas. Claro. Lo importante es entender que allí, en el ego, no está la verdadera identidad. Que el ego es una herencia ancestral de nuestro pasado animal. Ya hemos visto que el ego es animalesco. La mamá perrita, la mamá loba, la mamá leona, la mamá gallina tiene su ego y adora a sus críos. Pero todos ellos dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. Y nosotros lo hacemos, pero lo hacemos con inteligencia racional. Si nos damos cuenta de que eso hay que trascender el ego, allí es que vamos a ir camino a la perfección del Padre que es perfecto. Aunque pues en este mundo reduccionistamente materialista hay un ser muy respetado por los científicos, a los que yo llamo cientificistas, como Stephen Hawking y Leonard Lodinow, que escriben en su libro El Gran Diseño que Dios no existe. Algún día, si quieren, podemos hablar de eso, porque tenemos los argumentos para desvirtuar al gran Stephen Hawking. Muy bien, entonces, ese yo transpersonal dice que vamos a ir más allá de la persona, y persona en griego significa máscara. Vamos a ir más allá de esa máscara que se llama ego. Trascender el ego es desaparecer sus barreras que impiden trascender la conciencia y la actitud ante la vida. Vamos a eliminar el embeleco de la salvación, porque eso es un facilismo. Porque como ya dijimos, estamos lejos de la perfección. Y no se trata de que la fe me salva. No, la fe me ayuda a progresar. Tengo una pregunta. Señor. ¿Cuántas generaciones faltan para llegar al perfeccionismo? Perdón. Es que yo tengo ayudas auditivas y a veces no lo escucho. Perdón, ¿cuántas generaciones incluso faltan, ¿no?, para llegar a una perfección? Esa pregunta me la he hecho yo también y he tratado de responderla en los últimos 2 cuadros que vamos a presentar hoy, si el tiempo nos alcanza, que fueron los primeros 2 cuadros que presenté para aquellos que vinieron en la primera charla. Allí vamos a hablar de eso. Sí. ¿Usted cree que Gandhi era el ego? ¿Gandhi era qué? Pues tenía el ego y el egoico, ¿no? Sí.
Yo creo que muchísimas personas que han sido referentes éticos en el mundo lograron trascender el ego, sin llamarlo explícitamente trascender el ego. Yo creo que un San Francisco de Asís trascendió su ego. Yo creo que una Madre Teresa trascendió su ego. Yo creo que un Mahatma Gandhi trascendió su ego. Yo creo que un Nelson Mandela trascendió su ego. Sin que necesariamente de pronto hayan podido hacerlo 100%. Porque obviamente nadie es perfecto. ¿Ok? Bueno, pasamos. El hinduismo decía, para el nombre, el yo cuaternario, el kama manas. El budismo decía, es el yo apegado, el avidya, el que tiene ignorancia. El taoísmo decía, es el yo adormilado por deseos y placeres, extinguibles con virtudes, con el té, que son las virtudes. Confucianismo decía que ese ego era el hombre corriente, emocional. El Zen dice que ese es el yo común, sin satori, sin el efecto post-meditatorio del satori. El musulmán le llama el Ihsanul Kamil, que no está en fan, que no está en trabajo de evolución perfeccional. El simbre, en cambio, las mismas culturas dicen que es la identidad espiritual que mejora, que perfecciona, que evoluciona, y la definen como el yo triádico, que tiene tres formas de conciencia: el manas para la verdad pura, el buddhi para incluir verdad con amor puro, y el atma para integrar verdad, amor con la voluntad de hacer el bien puro. Y se logra, según ellos, en Saha Samadhi, que es el beneficio post-meditativo. O sea, no es que la iluminación sea lo único y lo máximo, no. Es un proceso para que después de meditar cada uno puede hacer las cosas mejor con el simple y dominar. El budismo decía el yo compasivo, el vidya con conocimiento verdadero, el taoísmo el yo despierto, el iluminado de sabiduría y de bondad, el vacío de deseos. El confucianismo decía que es el hombre Hu, o el hombre superior, el hombre que puede perfeccionarse. El Zen decía es el yo con satori iluminado de vacuidad. ¿De vacuidad de qué? De vacuidad de deseos. O sea, que pudo trascender el ego. El musulmán es el Ihsanul Kamil, que está en fan, en el proceso del trabajo evolutivo. Pasamos. Freud llamaba al nombre el id y el ego, lleno de pulsiones y de fijaciones oral, anal, fálico, edipo, líbido y con temor al tánatos de la muerte. Carl Jung llamaba al ego personal racionalizante y lleno de sombras del inconsciente personal. William James lo llamaba el self material y social, en contraposición con el simbre que Freud llamaba el superego, el yo ánima, animus, eros de amor verdadero. Carl Jung, el sí mismo suprapersonal que trasciende con arquetipos prepersonales, y William James lo llamaba el self espiritual. Miren, tantos nombres, por eso que tuvimos que escoger un nombre más sencillo, simple. ¿Ok? Pasamos. Abraham Maslow decía, el nombre, el ego,
es un ser no expandido, no realizado. Roberto Assagioli decía, es el yo inferior conectado a un inconsciente inferior en su teoría de psicosíntesis. Alan Watts decía, es el ser no esencial, es el ser que vive en la ilusión del maya, del no ser. Deepak Chopra lo llama el ser circunscrito a lo material, a lo tangible, a los placeres, limitado por este mundo y no por el espíritu. En cambio, Maslow decía que el siempre era el ser autorrealizado, trascendente, es la metapersona con valores de verdad. Assagioli, el yo superior, el yo transpersonal conectado a un inconsciente medio diferenciado del supraconsciente prepersonal y del espíritu o self, del nirvikalpa samadhi, que es el estado mental superior que se puede lograr con la meditación. Watts decía que es el ser esencial, transtemporal, perenne porque no se destruye con la muerte. Y Chopra lo llama el ser no circunscrito. O sea, no es un invento, es una realidad que reconocen todas estas culturas y estas personas. El ego no es nuestra verdadera identidad. Pero nosotros en Occidente, ayudados por esa religión egoica, al cual antropomórficamente le dimos ego a Dios, creemos que el ego lo es. Y hemos vivido bajo ese paradigma. Y el ego mismo rechaza lo que estamos hablando. Nuestro propio ego va a decir, no, yo no voy a cambiar, que va, yo sigo siendo yo soy el ego. ¿Ok? Otra pregunta, yo decía que No te oigo.